La vía chilena al socialismo. Proyecto político que prometía mucho, pero que no lo dejaron desarrollarse. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a tu clase de historia. Mi nombre es Ángel y hoy día vamos a continuar con el tercer gobierno de aquellos que realizaron reformas estructurales. Ya hemos visto el gobierno de Jorge Alessandri, luego el de Eduardo Frei Montalva, y ahora vamos a hablar del gobierno de Salvador Allende Gossens, quien logra establecer su mandato desde 1970 hasta 1973, cuyo mandato termina abruptamente producto del quiebre de la democracia. Con la finalidad de triunfar en las elecciones presidenciales de 1970, los partidos y movimientos de izquierda conformaron una alianza política bautizada como la Unidad Popular, la UP. Este conglomerado se impuso estrechamente en las elecciones presidenciales de 1970, convirtiendo al candidato Salvador Allende Gossens en el primer presidente socialista del país, en su cuarta convocatoria a elecciones presidenciales. La estrecha ventaja obtenida por la coalición de izquierda, que corresponden al 36,3% de los votos, competía con el centro, quien obtuvo un 28%, y la derecha un 35,2%. Esto, de acuerdo a la legalidad vigente en la época, obligaba al Congreso Pleno a dirimir entre las dos primeras mayorías, quienes finalmente optaron por la primera mayoría relativa, confirmando la victoria de Allende. La democracia cristiana, sin embargo, exigió al futuro gobierno la suscripción de un estatuto de garantías constitucionales, en el que se comprometían a respetar la institucionalidad. De esta manera, se inició una experiencia política que atrajo los ojos del mundo hacia Chile, pues a diferencia de lo que había ocurrido en Cuba, por ejemplo, o Vietnam, en nuestro país se buscó implementar un régimen socialista en un marco de respeto a las instituciones republicanas y utilizando la vía electoral, sin necesidad de acceder a la presidencia mediante un movimiento armado. De ahí que el nombre del proyecto de gobierno de Allende es la vía chilena al socialismo, una vía pacífica, una vía sin armas. Una vez elegido y ratificado por el Congreso como el nuevo presidente de Chile, Allende comenzó a implementar un programa de reformas que buscaban profundizar, ir más allá de las transformaciones estructurales que habían iniciado en la década de 1960. Y para eso se propuso impulsar medidas asociadas a la nacionalización y estatización de las riquezas básicas. Un punto importante de su gobierno fue la profundización de la reforma agraria. En un contexto latinoamericano de revoluciones sociales y políticas, el ritmo de las expropiaciones agrícolas en Chile fue mucho más acelerado, alcanzando los casi 6 millones de hectáreas de riego básico en menos de 3 años. Simultáneamente, algunos grupos de campesinos organizados, como por ejemplo el movimiento campesino revolucionario, comenzaron a realizar tomas ilegales de terrenos con la intención de agilizar la repartición de las tierras. Por supuesto que esto agudizó la oposición de la derecha, que acusó al gobierno y a los grupos de izquierda de violar el derecho a la propiedad privada. Asimismo, hubo casos en que algunos de los propietarios de estos latifundios expropiables intentaron evitar la ejecución de la ley a través de la violencia,
situación que derivó en episodios de enfrentamiento entre los terratenientes y los grupos de campesinos partidarios de la reforma agraria. Todos estos conflictos fueron incrementando el clima de polarización social y política que ya se encontraba latente desde la década anterior. Recordemos que la reforma agraria es un proyecto que nace en el gobierno de Alessandri con esta mal llamada reforma de Macetero, donde solamente se expropiaron las tierras pertenecientes a la iglesia. Ya con Frei sigue esta reforma agraria un poco más avanzada, en donde son expropiables todos los campos mayores a 80 hectáreas y ya con Allende todos los mayores a 40 hectáreas. Otro proyecto fundamental del gobierno de Allende fue la nacionalización del cobre, que a diferencia que lo que pasó con la reforma agraria, la nacionalización del cobre despertó menos cuestionamientos y polémicas. En general, los distintos grupos políticos concordaban con que era necesario continuar con la reestructuración de la propiedad minera que se había ya iniciado en el gobierno de Frei con la chilenización del cobre, y admitían que era necesaria una mayor participación del Estado en ella. De este modo, a mediados de 1971, el proyecto de reforma constitucional que nacionalizaba el cobre y otros recursos minerales fue aprobado por unanimidad en el Congreso Nacional. Con esto, el Estado de Chile pasó a controlar de manera exclusiva los yacimientos cupríferos del país y se procedió a expropiar y estatizar aquellos que se encontraban en manos de capitalistas privados, a quienes obviamente se les indemnizó según las condiciones establecidas por la ley 17.450. Técnicamente no hubo indemnización, sino que a través de algunos resquicios legales, lo que sucedió es que con todas las ganancias que ya habían adquirido estas mineras, que eran superiores al 300-400%, técnicamente ya estaban repagados y refinanciados con el tema de la expropiación. Por tanto, el Estado chileno no desembolsó ningún peso bajo ese concepto. Por otra parte, también el gobierno se caracterizó por crear un área de propiedad social. Las autoridades económicas del gobierno de la Unidad Popular creían a inicios de la década de 1970 que la economía chilena tenía características que la ataban al subdesarrollo y por ende mantenían una desigual distribución de los ingresos. Ante este diagnóstico, se propusieron la constitución de un área de propiedad social, que significaba traspasar industrias estratégicas al Estado. La idea era que el aparato estatal, en su calidad de rector de la economía, pudiera implantar sus propias estrategias de desarrollo y desde ahí controlar la producción, entre otros objetivos. Al mismo tiempo, se esperaba que la estatización de las empresas permitiera al Estado disponer de excedentes que serían redistribuidos y utilizados para incentivar un crecimiento económico sostenido. Sin embargo, el gobierno no contaba con la mayoría parlamentaria para llevar a cabo estos proyectos, y la oposición se mostraba contrario al querer aprobarlos, ya que según ellos afectaba a la propiedad privada. Para ello, se recurrió a resquicios legales, que ya les he comentado, para crear el área de propiedad social mediante la expropiación de empresas o la intervención por parte de funcionarios del Estado. Además de la gran minería del cobre, como ya vimos, otras actividades que pasaron a ser controladas por el Estado fueron la producción y distribución de energía eléctrica, los transportes y comunicaciones, la producción, refinación y distribución del petróleo, la producción de celulosa y papel, la siderurgia y la industria química,
entre otras actividades. Ante esto, podemos ver que el gobierno de Allende tenía una amplia cobertura social con un enfoque netamente técnico hacia la consecución de objetivos que permitieran el desarrollo de todo el país. Por supuesto, hay proyectos que fueron apoyados por la ciudadanía, otros que no, como en todo gobierno. Sin embargo, hay una serie de consecuencias que las que van provocando que este descontento social fuera creciendo mucho más y más. Entre ellas, por ejemplo, la inflación. En el próximo video vamos a ver cómo afecta este quiebre institucional, lo que desencadena posteriormente en este golpe de Estado liderado por las Fuerzas Armadas y de Orden. Si te gustó esta clase, suscríbete, toca la campanita, comenta, comparte y nos vemos en una próxima oportunidad. Adiós.